Nada que ver. Con Jorge. A propósito de los ingleses. Eso, muy bien. Buen nombre. Que ver con el bar inglés, efectivamente. Y ya está listo Jorge Sharp para conversar con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola, bien, buenos días, Ale, Daniel, Hassam, gracias por la invitación. ¿Ustedes cómo están? Bien, también. Aquí está una mañana apasionada porque estábamos hablando con pasión sobre los temas. De hecho, por ahí quería leer que hay alguien que dice que espero que todas las mesas encuentren personas conciliadoras como Hassan, que con claridad explica las posiciones de Ale y Daniel. Paula Eugenia Mora. Y luego hay otro que me gusta también, que dice Carlos Soto, dice, me encanta cuando pelean entre ustedes. No son solo personas que se dan palmaditas en la espalda como la televisión a color o los medios tradicionales. En realidad esos separadores no tienen nada que ver con coronavirus. Están ahí para separar a ellos. Claro. Para evitar los golpes. Oye, Jorge, a propósito de golpes, a ti te dieron con todo este fin de semana por lo que tiene que ver con la caída de la fachada del edificio donde está ubicado el bar inglés en Valparaíso. Esto tiene que ver un poco con quién tiene las responsabilidades de lo que está sucediendo. Sabemos que en Valparaíso está complicado el tema de lo que tiene que ver con los edificios que son patrimonio, ¿verdad? Es muy complejo también a veces para un privado hacerse cargo de algo que es carísimo, ¿no? Aquí dice que fue negligencia del gobierno regional, tú lo dijiste muy claro, pero en algunos otros canales, ¿verdad? En otros diarios no fueron tan claros, te echaron directamente la culpa a ti. Cuéntanos un poco de lo que pasó y qué está pasando en este caso específico. Bueno, Ale, se cae una gaviota del cielo y es culpa del alcalde de Valparaíso. Así están estos días en la ciudad. Es verdad. Es muy cierto. No, llueve y es culpa del alcalde. Pero bueno, estamos en tiempos electorales además y en particular aquí la derecha está súper desatada porque está con miedo. La derecha en la región de Valparaíso tiene harto miedo por los resultados electorales que pueden tener lugar el fin de semana. Entonces, no escapan en absolutamente nada para poder instalar posverdades respecto a lo que ha pasado en la ciudad, por ejemplo, con el tema del el patrimonio. Voy a tratar de explicar varias de las cosas que han ido saliendo en los medios de comunicación. ¿Ya? Muy rápidamente. A ver, primera cosa, la situación patrimonial del plan de Valparaíso se viene arrastrando por lo menos hace 30 años. Es decir, Valparaíso tiene y carga sobre sus hombros 30, 40 años de abandono, donde nunca el Estado de Chile desarrolló una política de conservación de los edificios patrimoniales. Ni siquiera luego de que la UNESCO declarara a Valparaíso, estamos hablando del año 2003, como sitio patrimonio mundial, un sector de Valparaíso se tuvo una política coherente a nivel tanto nacional, regional y local para poder precisamente garantizar la conservación de estos edificios. Miren, para que se hagan una idea, ¿ya? Solamente en el barrio Puerto aproximadamente hay el 21% de los edificios del barrio Puerto son patrimoniales o están protegidos en el plan regulador como ICH, IZCH, es decir, una zona de conservación histórica. Y en el caso del Almendral es el 18%. Es decir, estamos hablando de aproximadamente entre 250 a 300 edificios que son o tienen la categoría, según el plan regulador, de carácter patrimonial. Claro. Entonces, el problema de fondo es que no ha existido una política de incentivo para tanto la inversión pública o privada en estos edificios. También han habido durante muchos años serios problemas de especulación. Hay gente que es dueña de muchos terrenos y muchos edificios y no ha hecho prácticamente nada, y no es que no tenga recursos para poder recuperar esos edificios. ¿Están esperando que se caigan también, para construir arriba? Es probable. No es posible descartar ninguna opción. Claro. Y hay, por tanto, ausencia de instrumentos públicos. Porque, por ejemplo, en el caso del bar inglés, la municipalidad no tiene la facultad, por ejemplo, para poder intervenir la fachada, repararla y posteriormente cobrarle, por ejemplo, la cuenta al dueño del edificio. La municipalidad puede... Digamos que este edificio, perdona, es de un privado, ¿no? Este edificio donde funcionó durante años el bar inglés, hace mucho rato que no funcionaba ya, hace años que está cerrado el bar inglés,
Bueno, ese edificio es de un privado, ¿no? Así es. Perfecto. Sí, siempre ha sido un privado, no es un edificio público. A diferencia, por ejemplo, del edificio Tazara, donde se encuentra el bar El Liberty, que es un edificio municipal, y ahí precisamente estamos desarrollando un proceso de recuperación del edificio Tazara, Qué que yo lindo espero que ese prontamente edificio. ingrese a licitación la ejecución de la obra, exacto. Es hermoso. Entonces, las municipalidades tienen las facultades de intervenir los edificios privados según la ley de urbanismo y construcción, Ley General de Urbanismo y Construcción, cuando, por ejemplo, los edificios presentan peligro de ruina o de daño a las personas, porque se puede caer una cornisa, etcétera. En el caso del Bar Inglés fue así. Cuando se cayó una cornisa, la municipalidad el mismo día intervino en el lugar y cercó el lugar. Y la caída más gruesa se produjo el segundo día, que gracias a la rápida acción del equipo de emergencia de la municipalidad no tuvimos que lamentar ningún tipo de daño o accidente a la vida humana. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La pregunta, ¿qué hay que hacer frente a 30, 40 años de abandono del patrimonio en Valparaíso? Bueno, hay que desarrollar un proceso que vincule la tarea de la recuperación de edificios no a objetivos no a objetivos que no tengan que ver con las necesidades de la ciudad. O sea, la recuperación patrimonial tiene que vincularse a un proceso de reactivación económica. La recuperación patrimonial tiene que vincularse a procesos de bienestar y de desarrollo social de la comunidad. Les quiero poner un ejemplo. En La Habana Vieja, en Cuba, por poner un ejemplo, cada edificio que se recupera cumple con un fin económico, cumple con un fin social. Yo tuve la oportunidad antes que falleciera de poder conversar con el historiador de La Habana, don Eusebio Leal, y él nos comentaba que cada edificio trae consigo no solamente paredes, ventanas y muros, trae también consigo una relación social. Es decir, un edificio también es un hecho social. Y ahí donde antes había un abandono, existía, por ejemplo, en La Habana, me decía Eusebio Leal, un hogar de ancianos o una residencia de personas mayores, o había una escuela pública, o había un negocio local, o, en fin, había otro tipo de acción. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en Valparaíso es eso. Lo que estamos tratando de empujar en Valparaíso es eso, sin plata y sin facultades, porque la municipalidad no tiene plata para esto y no tiene facultades para esto. Claro. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con otras municipalidades como precisamente en La Habana, en Cuba, o Quito, en Ecuador, o los sitios patrimonios mundiales que hay en la Ciudad de México o en el mismo Uruguay. Cuando uno va, por ejemplo, a Colonia del Sacramento, ve un sitio patrimonio mundial hermoso, recuperado, mantenido. Bueno, porque ahí hay una intención del Estado de poner recursos, de entregar las facultades, y aquí en Chile, como municipalidades son administradoras de pobreza y no son gobiernos locales, cuesta un poquito más. Perfecto. Entonces, ¿y qué puede hacer el gobierno regional entonces, a diferencia de la municipalidad, cuando hay edificios como este, ¿no? Bueno, el problema es que como la derecha tiene miedo y está un poquito desesperada, cuando se produce esta caída de muro, tanto el candidato de la derecha como también el intendente regional salen a decir que este tipo de cosas pasan porque la municipalidad perdió 600, 700 millones de pesos que se habían puesto a disposición por el gobierno para poder hacer demoliciones. Lo cual evidentemente es mentira, porque esa plata la perdimos por la negligencia del gobierno regional. Son tan ignorantes de la ley, a mí me pareció brutal lo que sucedió, que no nos entregaron esa plata porque supuestamente ellos decían de que esa plata, que eran en total 1.000 millones, ¿no? Sí. No podíamos utilizarlas en edificios privados porque precisamente la plata pública no se puede utilizar en edificios privados, pero la Ley General de Urbanismo y Construcción, como yo les decía, sí permite hacer inversión pública para efectos de demoliciones con cargo al dueño. Y cuando hay riesgo de derrumbe, eso lo dice la ley, sí, está claro. Exactamente, entonces fue de una ignorancia tremenda y no nos pasaron la plata por eso, porque supuestamente la ley impedía hacer eso y eso es completamente mentira. Entonces, además, cada vez que... Perdón, Jorge, además Martínez dijo que era para conservación cuando la plata era para derrumbe. Entonces también hay una contradicción en lo que dijo Martínez claramente, ¿no? Claramente, Daniel, y se acuerdan de que este presupuesto aparece luego del derrumbe de la calle Huito, del muro, claro, donde lamentablemente fallecieron 6 personas. Sí, ahí se levanta de parte de la municipalidad la necesidad de contar con recursos. Habíamos hablado de $1.000 millones para todo Valparaíso. Yo recuerdo haberlo planteado así, incluso le hicimos al ministro Monkever una propuesta de inversión por ese monto en la ciudad.
al final nos colocaron en la ley de presupuesto 1.000 millones de pesos para demoliciones. Así Pero hay decían. una Pero no pequeña nos pasaron diferencia. una diferencia de Pero cero. que por eso hay que ir a Entonces, negociar con el máximo, Daniel, porque después te ponen en la ley de pesos. Tuvieron que negociar para hacer... Allende y cosas afines, que dijo que eran 700 millones de dólares que se perdieron. Y dices que fue por negligencia del gobierno regional, y eso no entendí. ¿Qué hicieron en el gobierno regional para perder ese dinero? No lo entregaron. nosotros mira, cuando en la ley de presupuesto del 2019, en la ley de presupuesto 2020 queda la partida de 1.000 millones para Valparaíso, el gobierno nacional decide inyectar la plata no directamente a la municipalidad, sino que hacerlo vía gobierno regional. Y el primer oficio que sale solicitando esos recursos al intendente fue en marzo del 2020. Tengo la cronología de todas las propuestas que les hicimos para poder obtener esos recursos durante todo el 2020. Y lo que fue pasando es que fue pasando los meses, fue transcurriendo el tiempo, y a eso de noviembre del 2020 el gobierno regional nos dicen: no les vamos a entregar la plata para las demoliciones porque por ley no se puede, lo cual es falso, y le vamos a entregar esta plata para que ustedes puedan presentar proyectos. Y nosotros presentamos proyectos por la cantidad de plata que eran total exactamente, y al final solo nos adjudicaron 400 o 500 millones de pesos en proyectos. Y esa plata, al final lo que terminó pasando es que terminó volviendo a el gobierno nacional. Ojo, que esta no es primera vez que le pasa a Martínez y al gobierno regional de Valparaíso algo de estas características. De hecho, el gobierno regional de Valparaíso tiene una de las más bajas ejecuciones presupuestarias de Chile. Incluso en la ley de presupuesto 2020, Valparaíso en la ley de presupuesto 2021, por falta de ejecución presupuestaria el año 2020, perdió por lo menos 6.000 millones de pesos, 6.500 millones de pesos que el gobierno regional no pudo ejecutar por incapacidad. 6.000 millones de pesos que, por ejemplo, hoy extraña los... que dice el edificio patrimonial que se quema no se puede construir arriba de un edificio, y eso me parece, y van a terminar las quemas. Una cosa que decía Jorge en un principio que yo quiero recoger es que yo creo que la derecha tiene mucho miedo de que la quinta región o región de Valparaíso sea muy potente con Rodrigo Mundaca como gobernador y Jorge Char como alcalde de Valparaíso, y eso es un núcleo potentísimo que sería una baza contra el gobierno claramente. Entonces eso le tiene mucho miedo y por eso le disparan porque boga o porque no boga a Jorge, y Rodrigo Mundaca no sé cómo, tiene toda la pinta que va a salir. Sí, y tú contaste, Daniel, ayer que tú viste el reportaje de TVN, yo no lo vi. Ah, sí, eso también quería decir, gracias, porque eso primer comentario. Rodrigo Mundaca como gobernador regional, Jorge Char como alcalde de Valparaíso, eventualmente Ripamonte en Viña. O sea, tiene la escoba el gobierno en la región de Valparaíso, si es que esta región ¿me entendió? No se le va de las manos. Eso es una cosa. Claro. Y lo segundo, quería decir lo que comentaba ayer en la pauta. TVN fue descaradamente mentirosa y a mí me sorprendió tanto. TVN, cuando hace el reportaje, dice, no sé si el periodista miente y tiene que cobrar su sueldo al final del día, o el editor, pero es una mentira grosera, porque TVN tiene una misión un poquito más decente, ¿no? Y tendría que tener una misión. Y dice, bueno, y esto que pasó acá es por la pérdida, que no se hagan uso de plata de parte del alcalde. O sea, te echan la culpa a TVN directamente, sin investigar. Porque era cosa que tú le hubieras pedido los papelitos, y hubiera pedido los papelitos al gobernador, al intendente, y hubiera visto que no es lo que está diciendo el intendente Martínez, que nos tiene acostumbrados a mentir. Martínez viene una larga tradición de mentiroso, y eso se podría haber comprobado mirando unos papeles, unos documentos, y eso no lo hizo la gente de TVN. Entonces el editor de TVN miente, él y el canal, y el periodista, bueno, lo podemos excluir o no, pero miente también. Entonces a mí me pareció aberrante. Total, hoy día... Y pasa a ser un actor político más, que es lo que nos pasa acá con los diarios. Y tiene que ser tratado, por tanto, como un actor político más. Entonces, yo creo que ahí hay un problema de fondo que tiene que ver, creo, Daniel, con el proceso constituyente. O sea, ustedes hablaban de la vuelta que se le puede dar a la cuestión patrimonial. Bueno, en la Constitución se podría consagrar el derecho al patrimonio. De hecho, la Asociación de Barrios Patrimoniales de Chile está en esa.
El mismo problema que tenemos en Valparaíso lo tienen en Concepción o lo tienen en el barrio Yungay de Santiago. Ahí está José Osorio, la Rosario Carvajal, que han dado una lucha súper interesante en estas materias. Yo creo que, no sé, Daniel, si tú eres constituyente, si aquí la Tania Madariaga, que es nuestra candidata, es constituyente, vamos a tener que formar una bancada que tenga que ver con la consagración del derecho al patrimonio, porque ¿qué es el patrimonio? El patrimonio, y eso es lo que le molesta a TVN, lo que le molesta al Mercurio, lo que le molesta a los medios de comunicación controlados por los poderes fácticos, es que el patrimonio es memoria. El patrimonio no es preciosismo de los edificios. Evidentemente es la contemplación de un lugar hermoso y recuperado, que hace referencia a algo que sucedió hace muchos años atrás. Pero el patrimonio es memoria, el patrimonio es historia, el patrimonio es un hecho social. El patrimonio es parte de los cimientos del presente y el futuro que queremos construir. Entonces, por eso es tan peligroso el patrimonio. Por eso no ha habido una política como sucede en otros lugares, como en México, por ejemplo. Esta es la portada a la que tú hacías referencia, Jorge, ¿no? Exactamente. Los mexicanos tienen una política de protección al patrimonio que está engarzado precisamente con los objetivos que les comento. Entonces, aquí el país en general tiene cuentas pendientes con la memoria. Tiene cuentas pendientes con su pasado. Absolutamente. Entonces, pero mira que descarado, dice, política, nerviosismo en municipio por efecto que pueda tener en elecciones. Entonces, es como burdo, ¿cachai? Es como ya, ¿qué les pasa? O sea, bueno, el Mercurio miente, que aunque esté en Valparaíso o en Santiago, es lo mismo. Y Valparaíso agoniza, qué rabia me da también leer eso, ¿no? Es como, en serio que como porteña también como que da rabia, o sea, es como, ¿por qué dicen eso de la ciudad donde naciste y te criaste, ¿cachai? Porque esto lleva años así. Sí. O sea, nosotros, los porteños y porteñas que nos puedan estar escuchando, viendo, o sea, por favor, de verdad que sabemos que esto sucede y de hecho, después de que Valparaíso fue declarada Patrimonio de la Humanidad, eso cambió un poco y se empezaron a arreglar algunas cosas. Pero y sabemos poco, que si el Estado no puso lucas. Muy poco, pero cuando yo era chica era menos todavía. Sí, o sea, no te explico. Sí. De verdad. Y después, por ejemplo, querían botar el edificio que estaba la escuela italiana. Ahí hay un tema de memoria importantísimo, que es de 1933, un edificio que fue construido antes de la Segunda Guerra Mundial y que tiene arquitectura fascista, ¿cachai? Y eso tiene una historia y una memoria que tiene y que a lo mejor no nos gusta, pero es verdad. Es lo que pasó, ¿no? Es neoclásico. Entonces, de verdad que con lo que dice Jorge es interesante. O sea, me parece que tenemos que pensar esto mucho más profundamente que solo mantener edificios lindos, digamos. Claro, y en eso hemos estado, Ale, porque una de las cosas que ha penado a Valparaíso es el abandono del Estado. Entonces, gracias a un proceso de diálogo que tuvimos con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, nosotros suscribimos un acuerdo patrimonial con la ministra de Cultura y con el subsecretario del Patrimonio, que además tiene ante la UNESCO valor jurídico y político vinculante, porque fue depositado en la UNESCO, donde el Estado, a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se compromete a redefinir su rol en el sitio Patrimonio Mundial. ¿Y eso qué significa? Significa que, por ejemplo, para la Ley de Presupuesto 2021 debiese existir una glosa exclusivamente orientada a el sitio Patrimonio Mundial, que debiese prontamente salir un conjunto de reglamentos y normas que estamos trabajando para poder reducir al máximo toda la burocracia, todos los límites que, por ejemplo, el Consejo de Monumentos Nacionales establece para poder invertir con respeto, evidentemente, a la memoria, sin validar procesos como la gentrificación en barrios patrimoniales. Que en definitiva la municipalidad pueda, en conjunto a otros actores de la ciudad, tener figuras de administración del sitio patrimonio distintas para poder empujar proyectos emblemáticos. Mira, hoy día, por ejemplo, en el sitio Patrimonio Mundial están paralizados por burocracia un montón de proyectos. Está paralizado, por ejemplo, detrás de la Iglesia de la Matriz, el edificio de una inversión de 6.000 millones de pesos, que va a convertir a Valparaíso en la capital, una de las capitales mundiales de la neurociencia, un proyecto hermoso que empuja al profesor Ramón Latorre de la Universidad del Paraíso y que desde la municipalidad hemos estado apoyando. Y el problema es que hay un problema en el Consejo de Monumentos Nacionales porque hay ahí
restos arqueológicos y no se ha podido avanzar en la inversión. Y estamos hablando de 6.000 millones de pesos con el impacto positivo que puede tener para el barrio. O está el proyecto que está avanzando de la recuperación del edificio Tazara, donde está el bar El Liberty, o en el palacio, en el ex terreno donde se ubicaba el Palacio Subercasó, el Ministerio de las Culturas va a construir, entiendo que está en etapa de diseño, su edificio para el archivo regional. Mira. Entonces, hay cosas que están pasando y que espero que se puedan concretar en los próximos meses y los próximos años, que le va a dar una nueva cara a Valparaíso. Ahora, casos como el del bar el inglés, ¿se pueden evitar? Claro que sí. Se pueden evitar en la medida de que haya una nueva legislación, que haya más recursos para el municipio, que el municipio tenga más facultades para poder intervenir lugares, pero eso depende de la voluntad del Estado Nacional, independiente de las buenas intenciones que podamos tener acá en la ciudad. Claro. Ya es algo más profundo de todas maneras. Oye, Jorge, estábamos antes que nos comunicáramos contigo analizando como todo esto que tiene que ver con acuerdos, ¿verdad? Acuerdos, los mínimos comunes. ¿Qué te parece a ti? ¿Se tiene que negociar? ¿Cómo se tiene que negociar? ¿Qué te parece lo que está sucediendo eso a nivel nacional, digamos? Yo pienso que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios, Ale, para lograr algo que es difícil, que es que la mirada que tiene este gobierno sobre cómo manejar la crisis sanitaria cambie. Eso es muy difícil. Porque el gobierno maneja la crisis sanitaria desde la perspectiva tecnocrática o desde la tecnocracia sanitaria y entiende cada una de sus medidas como medidas de control social y ha radicalizado, como ustedes bien han apuntado en muchos de sus programas, como forma de protección social la focalización de beneficios y la focalización de bonos y otro tipo de cuestiones. Entonces, evidentemente hay que utilizar todos los caminos que estén, incluso el del sentarse a conversar con esta gente para poder hacer que la cosa cambie, porque al final, ¿quién lo pasa mal es la gente? No lo pasa mal el gobierno, no lo pasa mal quien tiene un sueldo todos los meses, lo pasa mal un montón de personas que, por ejemplo, tienen la percepción que ya dejaron de ser de clase media, claro, o que han visto quebrados sus pymes, o que siguen trabajando en la más absoluta precariedad, o que tienen que hacer del comercio ambulante su forma de subsistir. Mujeres que llevan meses encerradas en casa cuidando a sus hijos y no pudiendo trabajar. Niños y niñas que han estado encerrados en sus casas sin posibilidad incluso de interactuar con sus amigos porque no tienen acceso a internet. Entonces, yo lo único que espero es que los mínimos comunes no sean la versión pandémica de la medida de lo posible. Y me da la impresión que por los actores que están conversando va derecho para allá. O sea, no puede ser que todavía se siga discutiendo en Chile, y esto creo que el Hassan lo ha dicho muchas veces, todavía se está discutiendo en Chile la necesidad de una renta universal de emergencia a 1 año y medio de la pandemia. Es que como que parece todavía ridículo, ¿no? Es ridículo, es obsceno, es una burla para la gente. Es una burla para la gente, esto lo han planteado todos desde hace un año. Eso no es un mínimo común. Son medidas de dignidad elemental. Exacto. O sea, yo creo que más que hablar de mínimos comunes, deberíamos hablar de acciones y medidas urgentes de dignidad elemental para que la gente pueda sobrevivir de la mejor manera posible en los tiempos que vienen. O sea, ustedes han hablado, Daniel, Hassan, tú, Ale, de las distintas formas y mecanismos de financiamiento que tienen políticas de acompañamiento social, el endeudamiento, impuestos temporales o permanentes a las grandes fortunas, la posibilidad de utilizar las reservas que tiene el país. O sea, es un problema simplemente de voluntad política. ¿Y saben qué? Piñera tiene nuevamente a la oposición donde quiere. Ya se enfrió la convulsión que se generó, que lo llevó a tomar medidas como, por ejemplo, el aumento de la cobertura al IFE al 80%. Que como que se diluyen los temas. Exacto, y para eso nos necesitan a nosotros esos senadores que están ahí. Es que de verdad yo le hago un llamado a todas y todos los que nos están viendo. Nos necesitan a nosotros, a nosotras, a nosotres, para estar detrás como poder popular. Obvio. Ahí haciendo presión, porque nosotros somos los que hacemos la presión. Por algo se aprobó el 10%. Si no nos aprueban,
cagando, perdón que lo digan buen chileno. ¡Qué cochina, qué cochina! ¡Qué ordinaria! Voy a leer algunos comentarios. En Facebook, María Elena Zavala dice: Rodrigo Mundaca es mi candidato del Distrito 7. En YouTube, Inés Lorena Rodríguez dice: el mural que hizo Mon Laferte muestra el interés de mejorar los barrios. Ahora Mon expone en Londres. En Twitter, La Pregris dice: así que los charpistas comen gaviotas. Pucha que amo a Hassan. Oye, Hassan, le diste la próxima portada al Mercurio. Oye, preguntan aquí, súper cortito, ¿cuál es la diferencia per cápita de presupuesto entre Valparaíso y Viña? Mira, en el caso de Viña son 264.000 pesos Per cápita. por persona al año. En Viña, sinceramente, no lo sé. Sí es el de Las Condes y el de las comunas de los barrios altos de Santiago, que están siempre por sobre el $1.000.000. Lo que sí tiene Viña del Mar desde el año 1931 es los ingresos vía casino, que entiendo Toda la solo... razón. Es decir, aparte de todos los recursos que tienen vía fondo común municipal, tienen estos los derechos de casino. Perfecto. Todo queda más que claro y por eso que ojalá Viña no se transforme en Valpo. Bueno, Ay, O Dios sea, mío. yo creo que la UDI convirtió Valparaíso en Viña y Viña en Valparaíso. Pues mira, déficit, yo lo ponía en Twitter, el déficit municipal astronómico, los contratos que al final terminaron privatizando todos los servicios municipales, horas extras millonarias pagadas y no trabajadas, casos de corrupción, dobles contratos, o sea, al final, ¿quién convirtió a estas ciudades en hermanas por la vía de las malas prácticas fue la UDI? Claro. Porque en realidad nosotros Y yo siempre creo hemos que por sido eso la ciudades UDI hermanas. puede perder Viña. Sí, nosotros Puede siempre perder hemos Viña. sido La UDI puede perder ciudades hermanas, Valparaíso y Viña siempre lo fueron. Así nomás. Gracias, Un abrazo, Jorge Char. Jorge. Muchas gracias por ¿eh? estar esta mañana conversando sobre patrimonio y sobre política en general. Un abrazo muy grande para ti. Jorge Sharp, candidato a Suerte, alcalde de candidates. Valparaíso. Suerte. Suerte candidato, Suerte, suerte candidato. Oye, Kiri A los de allá Cura también, suerte, Eso. candidatos. Gracias. Porque él es candidato.